hermanos, queridos hermanos de Vida Nueva en Jesucristo. Quizás sientan que mi voz está un poco afectada. Es claro por esta lluvia que está cayendo. Y ayer me mojé un poco y entonces me ha afectado. Pero creo que pueden entender, pueden oír en el nombre del Señor Jesucristo. Los saludo cariñosamente, mis hermanos. Gracias a Dios porque Dios es bueno. Hay bastante lluvia aquí en Sur Florida y eso es una bendición grande. Gloria al Señor. Un saludo muy cariñoso a todos los hermanos que nos escuchan del Ministerio Internacional Hechos Apostólicos, nuestros hermanos en Colombia y en otros lugares. Esta tarde los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Hoy vamos a estudiar, hermanos, en las notas de Deuteronomio, donde estamos estudiando, el capítulo 18 de Deuteronomio. Voy a ir buscando mientras ustedes también ponen sus Biblias, vayan a tomarlas si las tienen cerca, y si ya las tienen ahí, entonces vamos abriendo el capítulo 18 de Deuteronomio. Ya hemos avanzado en este capítulo y bueno, gracias a Dios. Démosle siempre gracias a Dios porque Él es el que nos ayuda en todas las cosas. Y estamos aprendiendo. Si yo estoy aprendiendo y usted le pone atención, también aprenderá. Y siempre la palabra de Dios es lumbrera al camino y lámpara a los pies. Entonces dice así, mis queridos hermanos, el capítulo 18 de Deuteronomio. Vamos a leer los primeros 8 versículos. El título de nuestra lección esta tarde es Los sirvientes del Señor. Los sirvientes del Señor. Dice así la palabra de Dios: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Noten esto. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de lo que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. La primicia de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido a Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de las ciudades de entre todo el Israel, donde hubieren vivido, y vinieren con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogieren, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Sí, aquí tenemos la Biblia abierta. Gracias, Señor Jesús, por todo bien que recibimos de ti. Y gracias, Señor, por los oyentes, los que tú, oh Dios, traigas para oír. Para ellos es
este mensaje, esta exhortación, esta meditación, Señor, es para que enriquezcan sus vidas espirituales y para que glorifiquemos aún a tu nombre y lo levantemos en alto. Gracias, Señor Jesús, porque podemos llegar a ti. Pedimos oración por todos los enfermos. Te damos gracias, Señor, por ya que la hermana Idalí sigue mejor, nos avisa el hermano Orozco. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo nuestro sanador y eres el que hace maravillas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Hoy es miércoles 16 de junio. Prácticamente se partió el año, ¿no? Ya pasamos de la mitad, matemáticamente hablando. Gloria al Señor. Así que el tiempo ha estado lluvioso y con truenos. A lo mejor se van a oír los truenos ahí, pero el trueno declara el poder de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, en el libro de Deuteronomio, que se le conoce o que en griego significa la segunda proclamación de la ley, ya que Moisés dictó, como les he dicho muchas veces y les repito, dictó esta proclamación a la nueva generación que está a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés no se le permitió, pero tenía que proclamarla antes de subir al monte Nebo. ¿Por qué a esa generación? Porque la primera proclamación que Moisés hizo de la ley de Dios la hizo en el Sinaí. Pero ¿qué pasó con todos esos que salieron de Egipto y que estaban oyendo la proclamación de la ley en el Sinaí? Toda esa gente quedó tendida en el desierto por rebeldes, por murmuradores, por querellosos, porque provocaron al Dios de Israel en sus rebeliones. Entonces el Señor dijo, ustedes quedan aquí tendidos, no entran. Pero los niños que nacieron en el desierto y los niños que salieron de Egipto, esos sí van a entrar. Entonces esto, por eso es segunda proclamación, porque es para ellos, gloria al Señor, para la segunda generación que habría de llegar a la tierra prometida. Entonces aquí nosotros vemos que Dios clasifica a sus servidores, a los sacerdotes, junto con los levitas. Los levitas eran los descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob, que por cierto era fiero, si en algún lugar lo dice. Aarón y Moisés pertenecían a esta tribu de Leví. Si usted echa un vistazo al capítulo 4 de Números, usted podrá mirar el llamamiento que Dios le hizo a los levitas para servir en la casa de Dios. Un trabajo muy minucioso, muy delicado. Ellos les tocaba desarmar la tienda, el tabernáculo, y cada artículo que estaba en el tabernáculo les tocaba con un cuidado inmenso envolverlo, guardarlo y cargarlo. Ellos envolvían el arca de la alianza con unas capas, con unas telas especiales para librarlos del clima, y los sacerdotes la cargaban. Entonces era un trabajo bien coordinado, bien meticuloso y muy santo, muy reverente. El que estaba trabajando en la casa del Señor
tenía que saber que estaba haciendo algo muy meticuloso porque era los vasos sagrados consagrados al Señor. Entonces también ellos tenían la tarea de la educación entre el pueblo. Ellos enseñaban la ley, enseñaban a los jóvenes, a los niños. Ellos visitaban también o llevaban medicina a los enfermos, asistían a los enfermos. Y en general los levitas eran sirvientes bajo el mando de los sacerdotes, especialmente del sumo sacerdote de turno, y fueron consagrados para Dios a esta causa. Y en el libro de Deuteronomios encontramos este rasgo característico de los levitas y sacerdotes en la misma posición, como empieza aquí este capítulo diciendo los sacerdotes levitas. En relación con el pueblo, Dios tenía la intención de entrar de inmediato. Es decir, desde el momento en que pisaran la tierra prometida, Dios tenía la intención de entrar en una relación inmediata con el pueblo de Israel. Entonces, por eso los sacerdotes y los levitas eran ahí los primeros que tenían que obedecer, los sirvientes del Señor, y presentarse delante de Dios. Los levitas y los sacerdotes se les ordenó que ellos dependían solamente de Dios. Y su oficio, su persona, estaba íntimamente ligados al altar, al santuario y al servicio de Dios. Íntimamente, estaban ligados ahí. Y quiero que tenga esto bien en su memoria, o lo ponga bien, estas palabras, haga énfasis en estas cosas, porque aquí encontramos una verdad para la iglesia de hoy. Y hacemos bien en estar atentos, porque los principios de Dios siempre serán los mismos. Los actores cambiarán, pero los principios de Dios siempre son los mismos. Para siempre permanece tu palabra en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Cuando miramos el transcurso de la historia de Israel, hoy que tenemos nosotros el libro santo, tenemos aquí la historia de 3.500 años, observamos entonces que cuando las cosas marchaban sanamente, podemos decirlo así, en un cierto estado sano, el altar de Dios y el santuario estaban abastecidos. Y como consecuencia, los sacerdotes y los levitas estaban bien atendidos. Así que si Dios tenía su parte, que eran las ofrendas y todo lo que traía el pueblo, porque el pueblo era obediente, cuando fue obediente, entonces Dios partía lo que le rodeaba con sus servidores. Los sacerdotes y los levitas no les era permitido exigir ni pedir al pueblo. ¿Me está oyendo? Los sacerdotes y los levitas no les era permitido exigir ni pedir al pueblo para ellos. Pero el pueblo sabía que tenía el privilegio de traer sus dones, el testimonio de la riqueza de Dios, el testimonio de la bendición de Dios, traerlo al lugar que Dios decía dónde estaba su nombre,
y el pueblo testificaba la bendición. Y entonces había abundancia por el bien de Dios que les había provisto en las cosechas, en los animales, en el ganado. Y Dios le permitía a sus servidores alimentarse, escúcheme, alimentarse del fruto de la devoción del pueblo. Aleluya. Alabanzas al Señor. El fruto de la devoción del pueblo. Y eso era una idea divina, eso no se lo inventó Moisés y se lo inventó Aarón, eso fue una idea de Dios. Aquí lo estamos mirando. ¿Deberían ellos, los servidores del Señor, vivir de las ofrendas voluntarias que el pueblo presentaba a Dios? Porque la congregación era generosa. Ese fue el designio divino. Así tenía que ser. Bueno, en verdad la historia nos habla de muchos casos y al final del tiempo eso fue una corrupción tremenda. En los tiempos del Señor había una corrupción. El sacerdocio y el levita eran corrompidos. Pero el designio divino siempre fue así. Así que el designio divino no cambia. Porque unos entraron en juicio, no cambió. Esto seguía así en su curso a través de la historia. Bendito sea el Señor. Cuando sabemos la historia de los hijos de Elí, todos sabemos la historia de Primera de Samuel en el capítulo 2, que los hijos de Elí, que eran sacerdotes, Elí, su padre, era el sumo sacerdote, presionaban y forzaban a que los israelitas les dieran lo que no les pertenecía, lo que Dios dijo le pertenece a Dios y lo que le pertenecía al sacerdote. Aquí lo leímos. Y ellos presionaban para que le dieran todo o para que no le dieran lo que a Dios le pertenecía, sino lo que ellos querían. Y tomaban por la fuerza y el pueblo se sentía atropellado porque el pueblo sabía que traía una ofrenda a Dios y ellos trastornaban, alteraban el orden divino en favor de su corrupción. Y lo tomaban por la fuerza. Eso está en Primera de Samuel. Algo muy lamentable y triste. Una afrenta a Dios. Bueno, Dios que es paciente, lento para la ira, aleluya, y grande de misericordia. Esperó y esperó y esperó a que se arrepintieran. Pero en la medida que esperaba el arrepentimiento, el curso del juicio, el juicio iba caminando, el juicio no se paró, caminó, sino que Dios esperaba que ellos se arrepintieran. Hasta que llegó el juicio de Dios. Y sobre Elí ya sabemos la historia. Los hijos de Elí fueron muertos por los filisteos. El arca de la alianza se la llevaron los filisteos. Cuando Elí se dio cuenta que Elí estaba obeso, el sacerdote no podía ser obeso, según lo dice en el libro de Levítico, o no podía tener sobrepeso. Pero Elí tenía sobrepeso. Y Elí se cayó y se mató. Se rompió la cabeza, me imagino. El juicio en un día, en un momento, llegó para ellos.
porque Dios le dio tiempo para arrepentir. Dios siempre da tiempo para arrepentirse. Bendito su nombre. Dios siempre da larga, pero si no se hace, el juicio ha de llegar y ha de llegar pisando, como dicen, duro. Esa es una historia triste. Pero en este capítulo nosotros estamos mirando acerca de las ofrendas y del trabajo de los servidores de Dios. Que si el altar, el santuario era atendido, era servido con diligencia, con fervor, con devoción sacerdotal, todos los servidores tenían la rica porción que Dios les daba. Aleluya. Pero cuando trataron el santuario y el altar con negligencia, con falsedades, con formalismos, con mera rutina, los siervos fueron olvidados. Y en una palabra, se identificaban el siervo, tanto el sacerdote como el levita, se identificaban plenamente con el servicio al Dios de Israel. Dios los había escogido como nos ha escogido hoy. Hombres de entre los hombres, en favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Como dice el capítulo 5 de Hebreos y el versículo 5. Tenemos muchas historias en la Biblia acerca de esto. Pero si usted lee 2 Crónicas 31, no le voy a decir toda la historia, pero como referencia, el rey Ezequías, después de que hubo un rey apóstata, cuando venían los reyes apóstatas, el altar era vilipendiado, la casa de Dios era abandonada y los siervos de Dios tenían que irse a buscar en qué lugar los recibían, en qué tribu los recibían, y ellos servían a la causa del pueblo, les enseñaban la ley, alguien les daba posada, vengan a esta casa o vengan a esta heredad, y entonces allí ellos estaban como siendo atendidos y les daban su comida y su techo, y ellos enseñaban la palabra de Dios. Entonces era tiempo difícil. Luego vino el rey Ezequías y levantó otra vez el templo, trajo toda y reinstituyó a los sacerdotes, reinstituyó a los levitas, hizo conforme decía la ley, y Dios dio una bendición tremenda. Y dicen en ese libro que había tanta abundancia que era por montones. Y Ezequías le dijo a los levitas: lleven todo, porque es la bendición de Dios. Qué lindo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, cuando había esas apostasías, los levitas y los sacerdotes sufrían, porque ellos no les dio heredad, el Señor no les dio heredad a ellos. El Señor dijo: yo soy la heredad de ustedes. Yo soy el que los cuido. Claro, nunca los desamparaba el Señor, nunca. Pero siempre llevaban en sí esa tristeza de no poder hacer la obra de Dios en la casa